Para que la corriente fluya en un circuito eléctrico físico, este debe estar cerrado. De la misma manera, un circuito no físico o invisible, como es el Sol, debe estar cerrado para que pueda verse. Cuando el Sol se ve, es porque hay un circuito cerrado entre el Sol y el ojo del observador. Si ese circuito se interrumpe, el Sol ya no se ve. De una manera simplista, solemos considerar las sombras como el resultado de la oclusión de luz solar en el área de la sombra, pero en realidad, lo que las sombras muestran es la interrupción de los circuitos solares. En otras palabras, el Sol es un circuito de retroalimentación de energía que transmite información. Y, en el punto en que se interrumpe ese circuito, el Sol se deja de ver. Es lo que también ocurre con los circuitos eléctricos. Si se interrumpen, la electricidad no fluye. El circuito del Sol tiene reciprocidad. El resultado recíproco de la energía lumínica es tanto el calor como el crecimiento de los organismos, como por ejemplo el cambio de forma de hielo a agua, pasar de la noche al día, etc. Este cambio no es un efecto secundario de la energía lumínica del Sol, como aseguran en los colegios y las universidades. Es un cambio causado por el hecho de que, de la misma manera que el generador de A barra C produce electricidad que transmite energía o información, el Sol también transmite energía e información. Esa es una de las cualidades inherentes de la luz. Transmite información. ¿Qué es el Sol en realidad? ¿Qué lo causa o de qué resulta? Será ampliamente detallado en capítulos subsiguientes. Pero, podemos estar seguros de una cosa: el Sol no es, en modo alguno, una masa gaseosa que emite luz, y este hecho, a pesar de que los astrónomos y astrofísicos supersticiosos quieran pasar por alto, echa por tierra el concepto de las estrellas como masas gaseosas distantes que emiten luz, y que también echa por tierra a los imaginarios planetas gaseosos. Entonces, ¿qué son los polos celestes y las estrellas que los componen? Son dos caras de la misma moneda, una se llama positivo y la otra negativo, o una se llama norte y la otra sur. ¿Y qué es lo que no puede existir sin un positivo y un negativo, sin un norte y un sur? El magnetismo. Y la vida. La oscuridad del espacio. Cuando contemplamos el cielo nocturno y nos maravillamos con las estrellas, las nebulosas, la Vía Láctea, los planetas o estrellas errantes, los esperados e inesperados, cometas, e incluso las lluvias de meteoros, nos asombramos gracias a la oscuridad del espacio, que ofrece el suficiente contraste. Pero resulta que esta oscuridad en sí, que según la ciencia, es simplemente ausencia de luz, y que para las mentes pueriles, es un atisbo del infinito, emite radiación no ionizante de muy alta frecuencia, mucho más alta que la frecuencia de la luz visible. Los cosmólogos creen que estos elevados niveles de radiación provienen de lo que se conoce como los cinturones de Van Allen. Un nombre más descriptivo sería la cebolla que Van Allen, pero eso suena un poco absurdo, y los cosmólogos le tienen un miedo terrible al absurdo. En cualquier caso, esta radiación se conoce como cinturones, porque parece estar dispuesta en capas. Los fluidos, a diferentes temperaturas, o en distintas variables, también se disponen en capas. Entonces, ¿qué podría ser negro? Estar dispuesto en capas, como los fluidos, tener niveles de radiación, y flotar sobre la Tierra, como si lo sustentara algo como o no sé la repulsión del agua al magnetismo. La respuesta es electricidad líquida. Eso es lo que podría ser. Se supone que la energía, la gran N en la insólita e igual a mc2 de Einstein cambia de forma Pero nunca nos hemos detenido a pensar qué formas podría tomar la electricidad, que también es una energía. Sabemos que es posible almacenar electricidad en fluidos, y en otros materiales que componen las baterías o las celdas de combustible. Sabemos que puede cargar gases, y convertirlos en plasma, pero nunca hemos considerado a la electricidad como una energía bruta, que, literalmente, puede cambiar de forma. Sin embargo,
La electricidad es una energía bruta, y por lo tanto, puede cambiar de forma, y aquí propongo, no solo que podría tomar la forma de un líquido negro, sino que lo hace, y que esto es lo que constituye la oscuridad del espacio. Además, propongo, que tarde o temprano, los físicos también lo reconocerán. ¿Existe algún indicio de que este concepto de electricidad líquida pudiera ser demostrado? Quizás. Si resulta que no pueden existir niveles tan altos de radiación como los que se encuentran en los cinturones de Van Allen, sin que estos generen luz en el rango visible, lo cual es muy probable, si se toma en cuenta la temperatura de las supuestas partículas cargadas, entonces no sería de extrañar que la razón por la cual la carga es tan alta, a pesar de no registrarse en el espectro visible, es porque la oscuridad, en sí misma, es la que emite la radiación, sin involucrar partícula alguna. Las partículas cargadas son, después de todo, teorizadas por necesidad. El tiempo dirá, pero ahora volvamos al Sol. A lo largo de los años se han desarrollado muchas teorías sobre el movimiento de los cuerpos celestes, y mientras éstas coincidieran con lo observable, se las tenía por plausibles. Pero la grieta que se produce entre la teoría de la esfericidad de la Tierra y la observable falta de deriva aparente giroscópica, significa que todas las teorías basadas, tanto en una Tierra estacionaria esférica, el geocentrismo clásico, como en una Tierra giratoria, la teoría oficial en este momento, son erróneas. Y a estas teorías erróneas, se les suma la de un Sol tangible. La filosofía que actualmente sustenta la teoría de la Tierra esférica y los modelos derivados de la misma, que incorporan una científicamente indemostrable masa de fuego suspendida a cierta distancia de la Tierra, propone la extinción del Sol en un futuro incierto. La fecha de caducidad solar, por así decir, es tan variable como la cantidad de becas y subvenciones institucionales destinadas a su estudio. Y, ya que, a partir de observaciones del espacio profundo, se afirma que las estrellas, algún día, dejarán de existir, o mejor dicho, dejarán de transmitir el mismo tipo de luz que antes, y se creen que estos astros menores son cuerpos análogos a nuestro Sol, y que a este le esperaría el mismo final. Afortunadamente para las organizaciones que solicitan becas y subvenciones, esta teoría también plantea una alta probabilidad de que existan planetas similares a la Tierra girando alrededor de otras estrellas, que son como el Sol, solo que más jóvenes, en los cuales las razas humanas podrían proliferar. Los escritores de ciencia ficción han reconocido abiertamente que los astrofísicos son sus mayores fuentes de inspiración, han escrito obras a este respecto, habitar los planetas de otros sistemas solares, donde solar significa orbitar una estrella central. Pero esta idea se basa totalmente en el siguiente razonamiento inductivo: el Sol es una estrella, cerca de esa estrella hay planetas creados y mantenidos en órbita por la fuerza gravitatoria del Sol. Existen otras estrellas como el Sol, estas deben tener campos gravitacionales similares, por lo que probablemente también haya planetas en sus inmediaciones, por razones idénticas a las que los hay en nuestro sistema solar. Entonces, para irnos a vivir a esos planetas, lo único que deberíamos hacer es localizarlos y viajar hasta ellos. Esa es generalmente la narrativa subyacente. Para considerar plausible esta narrativa, en primer lugar, uno debe creer que todo es posible. El término clave aquí es creer. Los que plantaron las semillas de esta narrativa, retocando cada detalle, fueron expertos sembradores de leyendas. Narradores con una capacidad insidiosa de vender las historias más manifiestamente falsas, atiborradas de todo tipo de inconsistencias e imposibilidades. Y no disponían tan solo de las palabras para moldear la percepción de la realidad, sino que tenían a mano importantes recompensas para quienes se dejaran llevar por su retórica, así como dispositivos de tortura literalmente de los más monstruosos, y con la decidida voluntad de emplearlos contra aquellos que
demostrarán un insuficiente nivel de credulidad. ¿De quién estamos hablando? De la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el apogeo de su poder, en la época en que llegó a ser la institución más draconiana que jamás haya existido. La misma que se impuso a todos los imperios anteriores, en el ámbito de la violencia y la manipulación, superando incluso al vicioso imperio asirio del rey Asurbanipal. Fue la Iglesia Católica la que creó el modelo copernicano del universo, moldeado y actualizado según necesidad. Copérnico fue después de todo un orondo sacerdote. Es cierto que no celebró misas, ni administró congregaciones, pero todos los sacerdotes celebran misa. No es casual, entonces, que figure como sacerdote en los registros del Vaticano, y que fuera tan protegido por el Vaticano como cualquier otro sacerdote. La teoría de la Tierra Globo se desarrolló durante el momento más álgido de la llamada Santa Inquisición, que no era otra cosa que la sangrienta persecución y la exterminación de mujeres influyentes, a las que llamaban brujas, y de todo el que no se adhiriera a los lincamientos de la organización. Debido a la vergüenza que ha acarreado a la Iglesia estos horribles asesinatos, la narrativa oficial sostiene que esas brujas se ahogaron, y que quizás alguna muriera quemada. Esto último lo admiten, porque todo el mundo sabe que Juana de Arco fue a parar a la hoguera, tras dedicar su vida a defender la Iglesia. Ingratos, aunque tiempo después la declararon santa, y así de fácil, el pecado quedó plenamente reparado. Estas crónicas de quemas y asfixias tergiversan los hechos, ya que la verdad es que algunas de las mujeres fueron literalmente desgarradas por dentro con la pera veneciana, un artilugio en forma de pera, con púas, que se introducía en la vagina de las incrédulas, que luego se agrandaba, por medio de un tornillo, hasta desangrarlas. Imaginemos los gritos de las víctimas, y al clero, disfrutando de las reprimendas al diablo, que se consumaban, en nombre de Jesucristo, a través de esas sesiones. Asimismo, cualquiera que intentara defenderlas, era torturado, con alguno de los terroríficos instrumentos diseñados por el propio Papa, hasta morir. La misma suerte corrían los herejes, otro tipo de no creyentes, pues era, literalmente, un crimen, descreer de las enseñanzas de la Iglesia. Y, lo que a lo largo de 300 años, la Iglesia enseñaba con un brutal condicionamiento, era, que la Tierra es una esfera. Para respaldar el constructo de Copérnico, el hecho de que muchos pensadores, a lo largo del tiempo, hayan reflexionado sobre la naturaleza y los orígenes de la Tierra, sobre la naturaleza del Sol, la de los demás cuerpos celestes, y sobre cómo funcionan, hizo que todo eso fuera utilizado por la Iglesia, que literalmente robaba lo que quería de las culturas invadidas por sus ejércitos títeres. Usaban cualquier cosa que pudiera apoyar sus ideas, y lo que no, lo destruían o lo escondían en las bóvedas del Vaticano. Y si les faltaba alguna cosa para poder sustentar sus narrativas infundadas, simplemente la fabricaban, como fabricaban los falsos fragmentos de la cruz de Cristo. Las falsificaciones también llegarían en forma de mapas, como el Piri Reis, en forma de documentos, como los rollos del Mar Muerto, y en forma de otras tantas simulaciones. El Vaticano fue, como lo es hoy, el mayor y más convincente falsificador. ¿Quién no recuerda el sudario de Turín? Resulta que en realidad no se trataba del velo con el que se enterró el cadáver temporal del Verbo hecho carne. El primero en exponer ese fraude, como una falsificación, fue un obispo. No todos los del clero iban a ser tan corruptos.